Después de la guerra de Troya, Odiseo emprendió el largo viaje de regreso a su hogar en Ítaca. No era solo un viaje por mares y tierras extrañas, era también un viaje de resistencia ante los impulsos y deseos que podrían apartarlo de su propósito. En su camino se encontró con Calipso, la ninfa que vivía en una isla solitaria. Ella se enamoró de él y le ofreció la inmortalidad si decidía quedarse a su lado. Durante 7 años, Odiseo permaneció allí, dividido entre el deseo y su lealtad a Penélope, su esposa. Finalmente, el deber y el amor verdadero lo impulsaron a partir, dejando atrás la seguridad y el placer prometido. Más adelante, Odiseo llegó a la isla de Circe, la hechicera capaz de convertir a los hombres en cerdos. Circe lo sedujo con su encanto, y aunque Odiseo permaneció allí un tiempo, no perdió de vista su meta. Sabía que entregarse por completo al placer sería olvidar su hogar y su responsabilidad. Quizás el episodio más famoso sea el de las sirenas, criaturas mágicas que atraían a los marineros con cantos irresistibles, prometiendo placer y deleite. Odiseo, consciente del peligro, se ató al mástil de su barco y tapó los oídos de sus hombres con cera. Así pudo escuchar sus voces sin sucumbir a ellas. La lujuria, la seducción y el placer fácil aparecían en su camino como fuerzas poderosas, capaces de nublar la razón y alejarlo de lo que realmente importaba. Finalmente, después de años de pruebas, Odiseo regresó a Ítaca, donde la espera de Penélope y la fidelidad de su hogar confirmaban que la verdadera victoria no estaba en ceder al placer, sino en mantener el rumbo a pesar de él. La lujuria es una imagen simbólica que representa de manera condensada tanto uno de los pecados capitales como el castigo que podría esperar a quienes lo cometen. Este tema suele aparecer bajo la denominación francesa la femme aux serpents, que literalmente significa la mujer con serpientes, una figura alegórica que encarna la tentación y el peligro del deseo desordenado. Según la tradición bíblica, la primera manifestación de la lujuria podría situarse en el episodio del Génesis en el que el hombre y la mujer hacen su trágica elección. Eva, al considerar las seducciones de la serpiente, observa que el fruto es agradable a los ojos, y lo desea. Según la interpretación cristiana, Eva nació sin naturaleza pecaminosa, por lo que su codicia hacia el fruto, o más precisamente, hacia lo que creía que éste le podía dar, fue una acción deliberada en respuesta a una fuente externa de tentación. En el griego del Nuevo Testamento, el término epitimia significa deseo y no tiene carga negativa por sí mismo. Puede referirse tanto a aspiraciones legítimas como a deseos desordenados. Cuando un deseo se orienta hacia lo prohibido o se impone sobre la razón y el bien, se habla de lujuria o concupiscencia. En este sentido, la lujuria no se limita al deseo sexual, sino que puede referirse al deseo desordenado de cualquier cosa. Además, la lujuria puede manifestarse como un deseo desproporcionado que no depende necesariamente de que el objeto deseado sea, en sí mismo, negativo. No se trata únicamente de anhelar cosas dañinas, sino también de relacionarse de manera distorsionada con deseos legítimos. Por ejemplo, aspirar a una retribución justa por el propio trabajo es razonable. Sin embargo, si ese deseo se convierte en una búsqueda desmedida de acumulación o en la única fuente de seguridad personal, puede volverse perjudicial. De manera similar, el descanso es una necesidad básica, pero cuando deja de cumplir una función reparadora y se convierte en una forma constante de evasión de responsabilidades, pierde su equilibrio. En la Divina Comedia, Dante sitúa a quienes vivieron dominados por la lujuria en el segundo círculo del infierno. Allí aparecen los pecadores carnales, aquellos que permitieron que el impulso del deseo se impusiera sobre la razón. Es el primer ámbito del infierno donde las almas reciben un castigo físico. Los lujuriosos son arrastrados eternamente por un viento violento que los golpea y eleva, chocando unos con otros sin descanso. Esta imagen refleja simbólicamente cómo, en vida, se dejaron llevar por los vaivenes de la pasión. En el purgatorio, la lujuria ocupa la séptima y última cornisa, indicando que se trata de un desorden del deseo susceptible de purificación. Las almas atraviesan una pared de fuego que depura, recordando ejemplos de deseo desviado, como Sodoma y Gomorra o la historia de Pasífae, y evocando también modelos de fidelidad y moderación. En este contexto, el fuego no actúa como castigo eterno, sino como medio de transformación que permite reorientar el deseo antes de acceder al paraíso.
Más allá de Dante, la tradición cristiana sostiene que el deseo sexual no es negativo en sí mismo. El problema surge cuando se desvincula de toda medida y finalidad y se convierte en un fin autónomo. La lujuria no consiste simplemente en desear, sino en la pérdida de equilibrio, cuando el placer se busca de manera aislada, sin considerar sus efectos personales o relacionales. Así entendida, la lujuria no es la negación del deseo, sino su deformación, del mismo modo que una función natural puede volverse perjudicial cuando se desordena. Desde siempre, la lujuria ha gozado de buena salud, aunque con mala reputación. Vivimos en una sociedad altamente sexualizada, donde el deseo sexual está constantemente estimulado por la publicidad, los medios y el mercado. Sin embargo, como mencionamos antes, esta centralidad del deseo convive con una larga tradición moral que lo ha considerado problemático cuando se vuelve excesivo. Ya en el siglo VI, Gregorio Magno incluyó la lujuria entre los 7 pecados capitales, entendidos no como hechos aislados, sino como disposiciones que pueden dar origen a otros vicios. Aunque el contexto actual es distinto del medieval, la lujuria sigue siendo un objeto de tensión cultural, situada entre la normalización del placer y la inquietud por sus efectos individuales y sociales. La mala reputación de la lujuria en Occidente tiene raíces filosóficas grecolatinas. En el diálogo Fedro, Platón presenta su famosa alegoría del carro alado, en la cual expone las 3 partes del alma humana. El alma es como un carro de caballos alados y un conductor que forman una unidad. Nuestro conductor gobierna a la pareja que conduce. Uno de sus caballos es bello y bueno, el otro es lo contrario en ambos aspectos, de ahí que la conducción nos resulte dura y dificultosa. Según la interpretación popular de esta alegoría, el caballo bueno representa la bondad, el valor y el coraje de afrontar las injusticias. El caballo malo representa los apetitos del cuerpo, que incluyen, por supuesto, el apetito sexual. El conductor es la razón, que debe gobernar a los 2 caballos. Desde aquí vemos cómo Platón presenta que la lujuria, entre otros apetitos del cuerpo, debe ser gobernada y controlada por la razón, ya que dar rienda suelta a esta puede hacer que no lleguemos al destino deseado. De este filósofo también tenemos el diálogo El banquete, donde varios personajes discuten sobre qué es el amor. Cuando Sócrates toma la palabra, dice que aprendió la filosofía del amor de la sacerdotisa Diotima. Esta sabia le transmite a Sócrates que, cuando admiramos la belleza de los cuerpos de quienes deseamos sexualmente, en realidad estamos observando un débil reflejo de la belleza de las ideas. A esto agrega que el amor es una suerte de deseo de inmortalidad, pero que el sabio logra distinguir entre la inmortalidad que se alcanza a través de la procreación de hijos y la inmortalidad que se logra a través de la procreación de ideas. Extraemos entonces que Platón observa el deseo sexual como algo que siempre va a estar presente en tanto seamos seres humanos de carne y hueso, pero que este deseo debe ser controlado, o incluso debemos aspirar a superarlo. Quien se confunda y trate de llegar a la plenitud a través de la satisfacción sexual se va a quedar corto en el camino y, además, corre el riesgo de estancarse en el plano corporal, preso de sus apetitos. Este control del deseo prepara el terreno para la radical desconfianza estoica hacia las pasiones, entre ellas la lujuria, que debía ser neutralizada para preservar la imperturbabilidad del ánimo. Cualquier emoción que amenazara ese dominio debía ser neutralizada, y la lujuria se convirtió así en una de las pasiones más peligrosas. Séneca resumió esta actitud al proponer una ética orientada a no realizar nada exclusivamente por placer, fórmula que influyó decisivamente en la moral cristiana posterior. Podemos decir que, para los griegos, el defecto central de la lascivia no era la culpa moral, sino el debilitamiento, la pérdida de equilibrio interior y del juicio. Será con San Agustín, heredero del maniqueísmo y de San Pablo, cuando se introduce la noción de culpa, marcando durante siglos la concepción occidental de la lujuria. A partir de entonces, no solo se asocia al exceso, sino también al pecado y a la vergüenza, quedando ligada a una dimensión moral más amplia. Durante la Edad Media, esta concepción dio lugar a una poderosa imaginería simbólica. Uno de los motivos más influyentes fue el de Aristóteles cabalgado, surgido en plena tensión ideológica medieval. Según la leyenda medieval, fijada en el Laid Aristote, de Henry Dandeli, siglo XIII, presenta al filósofo humillado por la lujuria. Según el relato, Aristóteles había convencido a Alejandro Magno de alejarse de Filis,
una cortesana que lo distraía de la sabiduría. Filis, para vengarse, sedujo al propio Aristóteles y accedió a acostarse con él solo a condición de que el filósofo, ensillado y a cuatro patas, la paseara por el jardín. Alejandro presenció la escena y quedó horrorizado, pero Aristóteles supo convertir su humillación en lección. Si la lujuria podía someter incluso al filósofo más grande, ¿cuánto más peligrosa sería para un joven gobernante? La imagen del sabio dominado por el deseo cristalizó la idea de que la lujuria posee un poder capaz de trastornar incluso a las mentes más elevadas, reforzando su lugar como símbolo del desorden que amenaza la razón, la autoridad y el dominio de sí. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la lujuria es el disfrute desordenado del placer sexual. El placer sexual se desordena moralmente cuando se busca por sí mismo, aislado de sus propósitos procreativos y unitivos. Si bien tener sexo puede ofrecer diversas recompensas, a la lujuria poco le interesan las recompensas reproductivas, económicas o políticas. Si acaso busca algo, es el placer. Lo complicado es que estamos biológicamente programados para buscar ese placer. La búsqueda de interacción sexual es una hermosa trampa que la naturaleza nos pone para hacernos contribuir con la preservación de la especie. Kant tenía una postura ética muy clara respecto a los actos sexuales. Los consideraba moralmente problemáticos cuando implican usar a otra persona como un medio para el propio placer. En sus lecciones de ética, basadas en apuntes de sus alumnos, y también en su Metafísica de las Costumbres, Kant critica el amor basado solo en la inclinación sexual, argumentando que convierte a la persona amada en un objeto de satisfacción, sin respetar su dignidad intrínseca. Una vez satisfecho el apetito, el ser amado es descartado. Kant considera entonces que el acto sexual es aceptable siempre que sea con amor, por lo que un encuentro de sexo ocasional sería para este filósofo un acto reprobable, ya que considera que en este tipo de actos únicamente se está buscando el placer propio, utilizando a la otra persona como un objeto, como un medio para alcanzar un fin propio. Si bien la tradición moral y religiosa ha entendido la lujuria como un desorden del deseo, en la actualidad también puede analizarse desde la psicología moderna y la neurociencia. Actualmente sabemos que ciertas manifestaciones de la lujuria, especialmente cuando se relacionan con el consumo de pornografía o la fantasía compulsiva, responden a mecanismos de recompensa cerebral, hábitos aprendidos y regulación emocional, más que a una cuestión exclusivamente moral. Esta comprensión permite observar cómo el deseo puede transformarse en patrones adictivos que afectan la conducta y experiencia. Entonces, ¿qué es la adicción a la lujuria? La adicción a la lujuria que muchas personas experimentan es un fenómeno de deseo intenso, anhelo o compulsión por involucrarse en pensamientos o imágenes relacionadas con la sexualidad, que puede dominar la atención y la conducta, interfiriendo en la vida cotidiana. La mayoría de nosotros somos expuestos a estímulos sexuales desde una edad relativamente temprana, y esto actúa sobre nosotros no solo como deseo sexual. Para muchas personas, se convierte en un medio para afrontar el estrés, la ansiedad y las incertidumbres de la vida. Por lo tanto, la lujuria no tiene tanto que ver con la sexualidad como con la regulación emocional. Dependemos del golpe de dopamina y de las sensaciones que esto genera para aliviar pensamientos o sentimientos negativos. En la vida real, alguien puede sentirse estancado, frustrado o incapaz de avanzar, y para mitigar esa incomodidad recurre a estímulos que proporcionan gratificación inmediata, como el consumo de pornografía o entretenimiento en línea. Estas experiencias ofrecen un alivio temporal, pero no resuelven los problemas subyacentes ni generan cambios duraderos. A menudo, las personas buscan escapar de la ansiedad, el miedo y la frustración creando mundos de fantasía que ofrecen satisfacción inmediata. Sin embargo, dichos mundos no reflejan la vida real, y los problemas que intentaban evitar permanecen. Esto puede convertirse en un ciclo de insatisfacción y autocrítica, en el que los hábitos de evasión terminan generando más malestar. La lujuria a menudo destruye silenciosamente matrimonios, relaciones de noviazgo, e incluso la vitalidad de algunas personas. Promete libertad, pero entrega esclavitud, y a simple vista parece inofensiva, incluso atractiva y divertida. Pero un solo clic puede llevar a una mirada, luego a un momento, y finalmente a un patrón. Lo que empieza como curiosidad a menudo termina convirtiéndose en una jaula. Como sociedad, solemos caer en dos extremos.
Por un lado, sobreintelectualizamos todo y convertimos cada aspecto de nuestra vida en un problema de salud mental. Por otro, reprimimos nuestras emociones y actuamos como si la salud mental no fuera una realidad, como si el trauma no existiera. La verdad es que no debemos obsesionarnos con los problemas de nuestra infancia, pero tampoco ignorarlos. Muchas veces, las experiencias de daño que vivimos tienen un efecto duradero en nuestra vida diaria. Si revisamos el griego original, encontramos la palabra metamorfo, que significa ser transformado. De aquí proviene metamorfosis, que implica una transformación profunda, convertirse en algo nuevo, diferente de lo que éramos antes. Por eso es importante adoptar un enfoque consciente y disciplinado para gestionar estos impulsos. La lucha no consiste en superarlos por completo, sino en aprender a manejarlos a lo largo de la vida. Al principio puede resultar difícil romper patrones de comportamiento arraigados, pero con práctica, constancia y autocontrol es posible transformar la relación con ellos. Lo que antes parecía inevitable deja de tener el mismo poder sobre nosotros, y la respuesta emocional se vuelve más equilibrada. El desafío no desaparece, siempre habrá estímulos que llamen nuestra atención y generen deseo o distracción. La clave está en cuánto tiempo, atención y energía mental dedicamos a ellos. Así como sucede con el azúcar, al reducir su consumo aprendemos a disfrutar un dulce sin sentirnos dominados por el impulso de comerlo. De manera similar, podemos entrenar nuestra mente para reconocer los estímulos y decidir conscientemente no actuar de forma automática. Con el tiempo, esto fortalece nuestra capacidad de tomar decisiones alineadas con nuestros objetivos y bienestar a largo plazo. Primero, es fundamental tener claridad sobre quién eres y cuáles son tus valores. La pornografía y las fantasías no te definen, y es importante reconocer que acudir a ellas como escape refleja patrones poco constructivos o inmaduros. No se trata de seguir normas externas, sino de entender qué comportamientos fortalecen tu madurez y cuáles la debilitan. Segundo, conviene establecer un estándar de autocontrol constante. Esto no significa que no experimentarás atracción o pensamientos no deseados, sino que puedes aprender a reconocerlos y decidir conscientemente no actuar sobre ellos. Por ejemplo, sentir atracción hacia alguien es natural, pero no necesitas alimentar esos pensamientos ni convertirlos en conductas que no deseas mantener. La práctica diaria de este tipo de autocontrol fortalece tu capacidad para manejar impulsos y construir hábitos más saludables. Tercero, la consistencia y la paciencia son fundamentales. Lo importante es la actitud con la que enfrentas cada día, y cada jornada es una oportunidad para practicar la autodisciplina, aprender de los errores y asumir la responsabilidad de tus acciones. Como mencionamos en un video anterior, la dopamina suele malinterpretarse como el químico del placer, pero está más relacionada con el querer que con el gustar. Genera motivación para buscar recompensas y anticipación de satisfacción, pero no proporciona placer duradero por sí misma. Esto explica por qué los deseos lujuriosos pueden sentirse irresistibles, aunque a menudo generen decepción al cumplirse. Además, la corteza prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como planificación, toma de decisiones y control de impulsos, se ve afectada durante estados de alta excitación. En resumen, los enfoques saludables para manejar la lujuria implican integrar el deseo, no suprimirlo. El objetivo no es volverse insensible ni carecer de deseos, sino desarrollar una relación adecuada con ellos, de manera que nos sirvan en lugar de dominarnos. Esto requiere comprender la diferencia entre el deseo saludable, que nos conecta con la vida y con los demás, y el anhelo lujurioso, que nos reduce a objetos y nos consume. La lucha con la lujuria es tan antigua como la humanidad y tan contemporánea como las tentaciones del día actual. Cada ser humano, independientemente de cultura, errores o circunstancias, debe confrontar cómo relacionarse con los deseos que arden dentro de él. La elección no es entre deseo y ausencia de deseo, porque el anhelo forma parte intrínseca de la vida. La verdadera elección es entre una relación consciente con nuestros impulsos o la esclavitud inconsciente a ellos. Es la elección entre usar esos impulsos como combustible para el crecimiento y la contribución, o ser consumidos por ciclos interminables de anhelo y gratificación temporal. Tal como aprendemos de Giovanni Cucci, filósofo y psicólogo italiano, así como a menudo es útil, para quienes padecen cierta enfermedad, no mostrarles ni siquiera los alimentos que les harían mal,
para no suscitar en ellos un deseo que sería fatal. Así también la calma y la soledad son muy útiles para combatir estas enfermedades particulares, de modo que el espíritu enfermo, sin ser perturbado por muchas imágenes, pueda alcanzar una visión interior más pura y erradicar más fácilmente el fuego pestilente de la lujuria.